historia, lo sabemos, la escriben los triunfadores, pero tenemos que reivindicar a varios personajes como los que hemos hablado. Y este libro de Pedro J. Fernández, es autor del bestseller Yo Díaz. Él escribió también de Porfirio. Es una reivindicación de la figura de Díaz, como la hace de Agustín de Iturbide. Yo creo muy merecida, sí. Porque mira, si revisamos la historia y vemos cómo se concluyó, cómo se consumó la independencia, pues tenemos que entender que si no es por Agustín de Iturbide, que pacta con Vicente Guerrero, pues no se hubiera cesado las hostilidades y acabado con una guerra que estaba ya muy prolongada, pues. Entonces, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburo es el nombre de él. Nació otra vez en Valladolid. Fíjate, todos nacieron en Valladolid, Morelos, y muchos de los insurgentes, ¿verdad?, nacieron ahí. Y nació un 27 de septiembre de 1783. Por eso también, bueno, como les encanta también el tema y entró el día de su cumpleaños, lo fue administrando, porque la consumación de la independencia fue un 27 de septiembre de 1821. Fue militar y político novohispano. Se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823. Y hay que decirlo, ya que esta historia tiene que ver mucho con Tamaulipas. La historia tanto del reconocimiento de la independencia de España, como aquí fue apresado en Tamaulipas y fusilado en el municipio de Padilla, Agustín Iturbide. Entonces, Tamaulipas... ¿Hay algún museo o algún señalamiento? Sí, hay un lugar ahí exactamente donde ahí está señalado. Hubo en ese tiempo una disputa entre grupos, digamos, liberales y conservadores, en cuanto al reconocimiento de Agustín Iturbide, que cuenta la historia que era muy buen jinete. Entonces él, en lugar de subirse por el lado izquierdo del caballo, subía por el otro lado. Entonces lo vieron, dice, este es Agustín Iturbide. Como ya estaban pidiendo una recompensa por él, pues fue cuando ahí lo apresan y aquí lo fusilan. Fue crucial su papel en la independencia. Totalmente, México, porque miren, para ubicar en el contexto histórico, acordémonos que esta historia empezó en 1810 con Hidalgo. Termina esa primera etapa cuando fusilan Hidalgo. La sigue Morelos, que termina en 1815 cuando fusilan a Morelos, y la continúa Vicente Guerrero, que es el que mantenía pues la llama pues del movimiento de independencia. Y Agustín de Iturbide fue comandante y fue un parte del ejército realista, así se llamaba, para combatir a Vicente Guerrero, que estaba de jefe de insurgentes, de los rebeldes, en la Sierra Madre del Sur. Estaba muy, muy ubicado donde estaba esa rebelión. Y desde febrero de 1821 se empezó a gestar esto, y hay una fecha importante, el 24 de febrero. El 24 de febrero se da la proclamación del plan de Iguala, y luego el 24 de agosto se dan los tratados de Córdoba. Entonces, estos dos acuerdos o estos dos documentos son fundamentales, porque con el último virrey, que se llamó Juan de Donojú, que era ya no ejerció. Que ya no ejerció, maestro. Fue el último y no ejerció, pero fue el que, digamos, estuvo de acuerdo con esto, que realmente España, o la nobleza de España, o el reino de España, nunca aceptó, porque cuando se tardaron los españoles para hacer un documento de gobierno para decir que México era independiente hasta 1836, fíjense, no, o sea, aunque nosotros fuimos independientes, ya con un gobierno separado de España en 1821, todavía se tardaron todos esos años para aceptarlo. Pero en esos dos documentos, en el Tratado de Córdoba y en el Plan de Iguala, daban 3 garantías, por eso se hizo el ejército trigarante. La primera garantía era
vamos nosotros a hacer un gobierno, una república monárquica moderada, guía. Fíjate qué interesante. Cuando estudian los sistemas, cuando estudian los sistemas de gobierno en las clases de constitucional, pues ve uno lo que es la dictadura, lo que es la república, lo que es el semiparlamentarismo, y esto de un gobierno monárquico moderado. ¿Qué significa esto? Muy parecido a lo que pasa en Holanda, o pasa en España, o pasa en Inglaterra, donde hay un rey, pero hay un presidente. El presidente es el que toma las decisiones, pero el rey opina. El rey tiene un presupuesto, tiene independencia, tiene todo, una corte, tiene un papel en el Estado mexicano. Por eso se llama monarquía moderada. O sea, se va pasando el poder de familia en familia, pero no son los que toman las decisiones del gobierno. Bueno, ese sistema era uno de los que dijeron que se iba a quedar. La segunda garantía era que era obligatoria y única la religión católica. Eso también estaba, que siguió después en la primera Constitución de 1824, que también estaba en la Constitución de Apatzingán. Y la tercera garantía era que se iba a acabar la división de razas, o sea, ya todo el mundo iba a ser igual, con los mismos derechos, peninsulares, criollos, españoles, los africanos que tenían acá, los orientales, o sea, por eso la raza cósmica de Vasconcelos toma mucho sentido, porque en ese México pues llegaba mucha gente de Filipinas y de África, y entonces había acabar. Fíjate, con lo la fusilan guerra de aparentemente castas. por traición. Este fue el cargo que le imputaron, traición a la patria. Sí, Sin embargo, sí. Santana lo reivindica, ¿eh? Santana al menos le da una sepultura digna. Sí. Es que es cuestionable la Sí, participación. aunque hay que decir que, bueno, que Santana fue en ese movimiento de Casamata que se llamó esa organización, cuando él estaba de emperador, de primer emperador, porque el otro fue Maximiliano. Sí. Ellos dijeron, oye, pues es que creó las condiciones para quedarse de emperador. O sea, Sí. lo que primero dijo los tratados de Córdoba es, a ver, Fernando VII, mándanos a un representante, a alguien de la casa de los Borbones para que sea, esa era la idea, como para cerrar la pinza, para que España dijera, está bien, ahora somos independientes, pero España no acepta. Por eso Iturbide dice, no, pues entonces yo me quedo de emperador y crea todas las condiciones. Pero pues realmente estuvo muy poco de emperador, realmente un poco más de un año. Y entonces lo persiguen y él se exilia a España, y cuando regresa por Soto la Marina, acá por nuestra tierra, por Tamaulipas, fue cuando lo apresan. Pero, digamos, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera quedado con la monarquía? Pues no sabemos. Lo que sí es que después de que lo asesinan y que ya entra el primer presidente, Guadalupe Victoria, en 1824, lo conocemos, hay una guerra que permanece por ¿Se llamaba más de... Guadalupe Victoria? No, tenía como 20 nombres, Sí, nada más sí. era un nombre compuesto. Pero hay una guerra que permanece durante más de 50 años. O sea, si uno revisa el siglo XIX de México, pues por eso no avanzamos. Nos pasamos 11 años en guerra de independencia y lo más de 50 entre los pleitos por el poder, entre las leyes de reforma, hasta que viene la paz con Porfirio Díaz, que ahí es cuando el país crece. Acuérdate lo que decía Óscar Gutiérrez, ¿no? Era una lucha de quítate tú para ponerme yo. Es correcto. Hubo más de 30 presidentes de la República en menos de 40 años. O sea, era una locura todo el siglo XIX. Por eso México no avanzó en muchas cosas, porque pues, estábamos en guerra constantemente. Y luego los 11 años de la Revolución Mexicana, empezando el siglo pasado. Pero lo que hay que reconocerle a Agustín Iturbide es esa aportación a que terminaran las hostilidades, haberse sentado con Vicente Guerrero y haber dicho, oye, pues ya vamos a firmar la paz, haber logrado esa culminación, que aunque la quiso, o la quiso él y logró ser el primer emperador, pero realmente lo que debemos de reconocerle es ese logro de la consumación de la consumó la independencia. Exactamente. Lo que pasa es que Agustín Iturbide fue un instrumento, no fue él.
fue un instrumento de un grupo de personas que querían separarse de España para ya no pagar impuestos. Y lo más grave de todo, acababa de aprobarse la Constitución de Cádiz, que reconocía a todos los naturales de América como súbditos de la corona, cosa que no aceptaban los terratenientes, los encomenderos, etcétera, porque iban a perder todo su privilegio. Era hijo de un terrateniente español, no les convenía. y de una y criolla. Encontraron en Iturbide la persona ideal para que encabezara criolla. Sí, sí, sí. Es decir, que al final de cuentas... Pero sigue realmente siendo no es española. Iturbide, no merece. Era un grupo atrás de él. Es un grupo atrás de él, los que Sí, lo sí, usan, definitivamente. lo llaman, lo usan. Toda la junta de la profesa que se reunían ahí El en la que se iglesia. llevó los créditos fue él. Y en Cádiz... Él se lleva los créditos y la corona. Y cuando estaban los franceses allá en España, el único lugar que no tenían controlado era en Cádiz, por eso es la Constitución de 1812, ¿verdad? Que ellos querían pues, seguir manejando todos los países que controlaban a ultramar. Y tanto los españoles no querían darnos la independencia que les repito, hasta 1836. Todavía Isidro Barradas intentó de nuevo llegar como Hernán Cortés acá a Tampico. Y entonces ya hay un reconocimiento a Tamaulipas porque en ese intento de nuevo por colonizarlos, invadirlos o como quieran, ya entonces España dijo, no, ahora sí ya es independiente. 1836, fíjense todo lo que pasó. Todavía desde 21 hasta el 36. Entonces, hasta esa fecha fue cuando dijo España, no, ahora sí ya son libres e independientes. Es una historia maravillosa, por eso le digo, tiene mucho que ver. Pero no con estamos nuestro sujetos a que Tamaulipas. nos reconociera España o no. No, Nos no. independizamos de ella y punto. No, pues desde 1824 pues ya tenían nuestra propia constitución, en fin, ¿verdad? Pero pues ahí está la historia de Agustín de Iturbide. Hay una calle aquí, la Iturbide. No, y en todas partes Claro, hay calle de Agustín exactamente. de Iturbide. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo te diré? Es Pues un personaje polémico, ¿no? Sí, totalmente. Bastante Y polarizante Sí, también. sí, sí. Lo que Polarizante. pasa es que esos 50 años de los que habla Ramiro fue la lucha entre liberales y conservadores, entre republicanos y monárquicos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque los que tenían el poder económico no querían soltarlo. Sí. Y la gente del pueblo pues, quería mayor libertad e independencia y esa fue la lucha que mantuvimos. Y luego también la parte de la iglesia, ¿no? Que también no quería quitar privilegios, que terminaron con lo de las leyes de reforma, que ahí se les quitó mucho el control a la iglesia de muchos. Pero si de lucha revisamos contra la esos parte. 50 años, la que siempre metía la lana para las guerras en contra era la iglesia. Sí, sí, sí. Porque era la que tenía dinero. Exactamente, la que administraba muchos de los bienes, ¿no? Entonces, pues en esa prolongada discusión se nos fue todo el siglo XIX, Guillán. Entonces, pero bueno, parte de esa historia aquí está. Pero gente que hay con que Agustín reivindicar Iturbide. es doña